Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. En nuestra historia personal y comunitaria no faltarán nunca los momentos de desaliento y de cansancio. La liturgia de este domingo nos recuerda que somos amados personalmente por nuestro Padre Celestial, cuya providencia nos cuida y nos libera de todo temor. Que este mensaje consolador nos afiance en esta alegría y en esta esperanza de quienes creen en la verdad de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística. Estamos en el domingo 12º del tiempo ordinario. A nuestros hermanos que nos hacen favor de acompañar en esta celebración desde sus hogares, pedimos por ustedes que Dios los bendiga y acompañe, quienes nos siguen a través de la radio, a través de la internet, que Dios nuestro Señor nos fortalezca a todos en salud y en gracia. Nuestras intenciones. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor por las intenciones de misa de 6 de la mañana, el eterno descanso de Angelita Medina Oropesa, Sóstenes, José Cástulo, Leoncio Pedro Simón y Emiliano Cázares, José Manuel Torres Amigón, Nereo Clara, Manuel Primitivo Domínguez, Santiago Vergara, Agustín Morales, Primitivo Domínguez, Arturo Vergara, Merdardo Benítez, Isauro Clara, Julia López, María Paz García, Raimundo Gutiérrez Velázquez, Maximino, Mario y Fernando Méndez, Matías Cilia, Aureliano Tapia León, Miguel Flores Rivera, Serafín y Guillermo Coronel, Eulogia Saldívar, Isidoro Ortiz,
Froilán Silva, Rosendo Delfina Quirós Vergara, Mauro Romero Espíritu, Roberto Romero y Refugio Romero Valeriano. Por el eterno descanso de Irene Cardoso Aguilar, que Dios ha llamado a su presencia. El eterno descanso de Romana Migón, Guadalupe García. Acción de gracias de Andrés Hernández Vázquez, Julia García Flores y Franco de Gante Cilia. Dios nuestro Señor los bendiga y acompañe. Las intenciones de misa de 9 de la mañana. En acción de gracias al Santísimo Sacramento, pedimos por la familia Rivas Tapia. Intención de misa de 11 de la mañana, por el eterno descanso de María Estela Cañongo Hernández y Alfredo Cázares Cañongo. Pedimos por la familia Cázares Cañongo. Intención de misa de 12, por el eterno descanso de Godofredo Ruiz Aguilar y David Ruiz Rodríguez, por la familia Ruiz Rodríguez. Intenciones de misa de 6, por el eterno descanso de Prudencia Sánchez, Andrés, Teodora, Lucía y Acela Peralta. Pedimos por Dolores Peralta. Intención de misa de 7 de la noche por Manuel Sánchez Torres. Dios le conceda la vida eterna. Pedimos por Margarita Sánchez Gil. Vamos también a pedir en nuestra Eucaristía por todos los benefactores de nuestra parroquia, que Dios nuestro Señor los bendiga y la divina providencia los asista. Pedimos para que Dios nuestro Señor conceda las lluvias a los campos, para que así se produzcan los frutos necesarios para nuestro sustento. Que Dios en su providencia nos mande las lluvias. Y hoy que celebramos el Día del Padre, pedimos por todos los papás, los que están vivos, que Dios nuestro Señor los bendiga y acompañe, bendiga a sus familias, los llene de su amor y de su paz. Por los papás que ya fallecieron, Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Son nuestras intenciones. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ahora, para participar dignamente de nuestra Eucaristía, dispongamos nuestro corazón. Con humildad pidamos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. En la primera lectura, Jeremías se enfrenta a las persecuciones por cumplir la misión profética. Su confianza en el Señor prevalece y confiesa que siempre experimentó la cercanía de Dios. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera, diciendo: si tropieza y se cae, lo venceremos y así podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque el Señor ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y a la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. En tu ternura vuélvete a mis ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto el cielo y la tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. En la segunda lectura, con la desobediencia de Adán, la humanidad inicia una historia de pecado y muerte. Con la obediencia de Cristo se iniciaría un camino de amor que redime al hombre. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Nos ponemos de pie. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En este día domingo, la palabra de Dios en el Evangelio, escuchamos la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a no tener miedo. En 3 ocasiones en este pasaje, Jesucristo nos invita y nos pide: no tengan miedo. Hay que ubicarnos en el contexto.
En los primeros años del cristianismo, todos aquellos, los apóstoles, todos los discípulos y las personas que se estaban convirtiendo al cristianismo, tenían miedo de padecer lo mismo que el Maestro, es decir, ser aprendidos y morir después de padecer, morir en la cruz. Ese era el ambiente que permeaba. Ante esa realidad está la invitación de nuestro Señor a permanecer fieles, a no tener miedo. Y Jesús lo pide en diversas circunstancias. Jesús invita a no tener miedo a predicar el Evangelio, a no tener miedo a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Por eso dice Jesús: lo que les he dicho, pregónenlo desde las azoteas. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Es decir, salir a anunciar el Evangelio, la alegre noticia del Evangelio a nuestros hermanos. Y no tengan miedo de llevar esa buena noticia a todos aquellos hermanos que tienen hambre y sed de conocer a Dios. Eso mismo, estimados hermanos, se nos invita a acercarnos a Dios, a experimentar su amor, su misericordia, a conocer el Evangelio y a no tener miedo a predicarlo. Piensen ustedes que una de las consecuencias de evangelizarnos, una de las consecuencias de conocer a Dios, de conocer a Jesús, es el temor al compromiso. Porque mientras más profundo es el conocimiento que tengo de Jesucristo, mayor es mi compromiso que se tiene que reflejar con el testimonio en mi vida. Y eso es a lo que mucha gente tiene miedo. Si conozco a Jesucristo, pues la presencia de Jesús me va a cambiar y tengo miedo a ser diferente, tengo miedo a dejar estos pecados, tengo miedo a dejar esta forma de vivir, tengo miedo a portarme bien, tengo miedo a practicar la justicia y dejar de tener ganancias malavidas, por ejemplo. Jesús nos dice: no tengas miedo a vivir el Evangelio y no tengas miedo a predicarlo, dando testimonio con tu vida. Ojalá y Dios nos conceda esa gracia y nosotros nos convenzamos de que por anunciar el Evangelio pues vale la pena comprometernos. Jesucristo, Él, su persona es el camino, la verdad y la vida. Y lo que hemos escuchado y hemos aprendido de Él, salgámoslo a anunciar, a proclamar, a gritar, como dice el texto, desde las azoteas, la buena nueva del reino de Dios. Los discípulos y los primeros cristianos tenían miedo de ser sorprendidos, tenían miedo de ser encarcelados y de padecer. Por eso Jesús les dice: no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Muchas veces ese es el temor a que nos critiquen, a que nos juzguen. Hoy en día, gracias a Dios, por lo menos en nuestro contexto, nuestras tierras, en estos lugares, en nuestra patria, pues no se da una persecución física. La iglesia siempre ha sido objeto de críticas, de comentarios, de difamaciones, de injusticias. Pero la palabra de nuestro Señor nos invita a no tener miedo a sufrir y a padecer ese tipo de persecuciones. No tengamos miedo a padecer por causa de Jesucristo. Por Jesucristo vale la pena. Nos dice Jesús, dice: vean los pajarillos. Dice: bueno, pues ni todos los pájaros del mundo valen lo de uno solo de sus cabellos. Es decir, contamos con la providencia, la fortaleza
que nuestro Señor Jesucristo nos da. No tener miedo a vivir las consecuencias de anunciar el reino de Dios. Y termina Jesús invitándonos a mantenernos fieles a Él. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Y el que me sea fiel delante de los hombres, yo seré fiel ante Él, ante mi Padre. Hay que ser fieles, estimados hermanos. Fíjense que muchas veces vivimos una fe de conveniencia. Nos conviene formar parte de la iglesia, nos conviene en estos y en estos aspectos, en estas situaciones, ser católicos. Pues qué bonita es la iglesia. Pero cuando no nos conviene, cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios, cuando la doctrina de la iglesia va en contra de mis intereses, pues entonces ahí me olvido de Dios, me olvido de Jesús y muchas veces me afrento, me apena proclamarme como católico, como buen hijo de Dios. Jesús nos invita a mantenernos fieles. Los primeros cristianos así vivieron su experiencia de Jesucristo y ante la persecución, ante la misma muerte, estaban enamorados de Jesucristo, que preferían morir y derramar su sangre antes que negarlo. Para muchos cristianos era un honor entregar su vida dando testimonio de su fe, siendo fieles a Jesucristo. Se nos invita a todos a mantener esa fidelidad que como bautizados debemos de reflejar y manifestar siempre, no nada más cuando nos conviene, sino en toda circunstancia, en toda situación, mantenernos fieles como hijos de Dios. Ser fieles a Jesucristo, ser fieles a su Evangelio, es lo que nos va a permitir seguir ese camino que nos lleva a la salvación, es decir, conocer y amar a Jesucristo y en Jesucristo vivir la salvación. La insistencia de Jesús, no tengan miedo. Fíjense que el temor muchas veces nos va a permitir ser precavidos y reaccionar positivamente. Si veo que se acerca un perro y el miedo que me da que me vaya a morder me va a permitir huir, bueno, pues esa es una buena señal. El miedo me puso atento para que el perro no me mordiera, o me encuentro una serpiente, o me encuentro un alacrán, me da miedo, pues le corto vuelta, o le doy un pisotón. Pero también el miedo en otras situaciones refleja el dudar. Muchas veces el miedo manifiesta esa ausencia de Dios. El miedo manifiesta el que no tenemos confianza en Dios. Y ese es uno de los grandes peligros. Aquel pasaje cuando Jesús va caminando sobre el agua, alcanzando a sus discípulos que van en una barca, cuando ven que se acerca, Pedro le dice: Señor, si eres tú, permíteme ir a ti caminando sobre el agua. Y le dice Jesús: ven. Pedro empieza a caminar, tuvo miedo y se empezó a hundir. Lo toma Jesús de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que muchas veces nos sucede. Cuando en la vida las cosas marchan bien, creemos y confiamos en Dios nuestro Señor, en Jesucristo, en su providencia, en su misericordia. El problema es cuando surgen problemas o adversidades. Nos hacen dudar y la duda nos produce miedo. Y al tener miedo y dudar, nos olvidamos de Dios. Y es ahí cuando nos empezamos a hundir.
a hundir en nuestros problemas, en nuestras tristezas, en nuestras dificultades, en la enfermedad. Estimados hermanos, que la fe en nuestro Señor Jesucristo nos venga a fortalecer enormemente, y mientras más firmes estemos en nuestra fe en Jesucristo, mayor será nuestra seguridad, y ante la adversidad no tendremos miedo, porque sabemos que Cristo está con nosotros, sabemos que Jesucristo nos asiste, nos acompaña, y eso nos debe de dar una gran seguridad. Y quien vive con seguridad no tiene miedo a lo que la vida le va presentando. Ahorita estamos viviendo tiempos muy complicados, en cuestión de salud, en cuestión económica, en cuestión afectiva. Entonces, en este ambiente, en este contexto que estamos viviendo, la palabra de Dios nos debe de alentar enormemente. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo que hoy nos dice: no tengas miedo. No tengamos miedo, estimados hermanos. Debemos de ser precavidos, debemos de ser responsables, debemos de aprender en esta nueva manera de vivir a cuidarnos, pero no tengamos miedo, y debemos de tener esperanza de que esto va a pasar y de que vamos a llegar a esos tiempos normales. Ahorita vale la pena analizar, reflexionar, ¿a qué me invita esta situación que estamos viviendo? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para mejorar? Pero no tener miedo, porque Cristo nuestro Señor es nuestra esperanza y nuestra fortaleza, y en Él debemos de seguir adelante. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine, y que la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos llene de una enorme confianza, a no tener miedo y a poner nuestra vida, nuestros proyectos de vida, nuestra esperanza en las manos de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede suceder, confiar totalmente en Cristo, sabiendo que Cristo está a nuestro lado y nunca nos va a dejar solos. Que Dios nos bendiga y que la palabra de Dios guíe nuestros pasos. Pónganse de pie. Ahora juntos vamos a proclamar nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora a Dios nuestro Señor nuestras humildes súplicas. Vamos a decir todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor.
por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Víctor y por todos los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las vírgenes consagradas al Señor y por los religiosos para que trabajen siempre a favor de nuestras comunidades, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos a Dios por todos los papás, padres de familia, para que Dios bendiga sus hogares, bendiga sus familias, los llene de paz y de bienestar. Roguemos al Señor. Señor. Pidamos por los papás que Dios ha llamado, que les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos nuestros hermanos que están enfermos a consecuencia del virus, que Dios nuestro Señor los fortalezca en salud y tengan una pronta recuperación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Ahora en silencio, cada quien presentemos a Dios nuestras súplicas. Padre bueno, te pedimos que escuches estas súplicas que, confiando en tus manos, te presentamos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a continuar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Antífona de la comunión. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Oración para recibir la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos la oración de consagración a la Virgen de Guadalupe. Decimos: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza.
que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de acompañar en la Eucaristía a través de las redes sociales y de la radio. Los invitamos todos los días, 6 de la mañana, a la Santa Misa, y por la noche, a las 8, el rezo del Santo Rosario. Ojalá y nos puedan acompañar. Serán siempre bienvenidos. Por comunicación del señor arzobispo, que está en continua comunicación con el sector salud y el gobierno del Estado, nos invitan a tener paciencia. Se está prolongando la fecha para reabrir los templos, las parroquias. Parece ser que se sigue en la parte más delicada de la pandemia. Así es de que hay que cuidarnos, ojalá y estemos en casa, y si hay necesidad de salir, tener todas las precauciones. Paciencia. Tener paciencia, no perder la esperanza, y esperemos Dios que pronto ya se dé la indicación para abrir los templos, abrir ya todas las actividades de pastoral, siguiendo las recomendaciones. Esperemos en Dios que pronto suceda. Gracias aquí a los jóvenes seminaristas, gracias a las personas que ayudan en la parroquia, Diego que nos ayuda con la transmisión. Señores del coro, muchas gracias. Vamos ahora a cantar las mañanitas a los papás. Papás, siéntense cómodamente, que les vamos a dedicar las mañanitas hoy en su día. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
Vamos a hacer una porra a los papás. Alabío, alabao, alabim, bomba. Los papás, ra, ra, ra. Muchas felicidades. Ahora vamos a rezar un responso por el eterno descanso de aquellos papás que ya murieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dale, Señor, la luz perpetua. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, que el alma de aquellos papás que ya murieron por la misericordia de Dios descansen en paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, el alma de los papás que han fallecido por la misericordia de Dios, descansen en paz. Cuídense mucho, que tengan buenas noches, una excelente semana.